Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de Photoshop. En este módulo vamos a ver cómo funcionan los modos de fusión a través de máscaras de recorte y además veremos cómo poder aplicarle texturas a nuestra ilustración. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo podamos ver. Vale, tendríamos aquí lo que sería la ilustración principal. Para empezar a juguetear con los modos de fusión, lo que voy a hacer primero es crear una nueva capa. Botón derecho, crear máscara de recorte para no salirme del contorno del personaje y, por ejemplo, voy a escoger un color amarillento mismamente y empezaré a pintar encima. Si ahora desplegamos este menú donde pone aquí normal, que es el modo de fusión que nos viene por defecto, veremos que ya empieza a cambiar la cosa. Por ejemplo, si ponemos oscurecer se ve todo en un tono más oscuro, multiplicar nos va cambiando y, por ejemplo, aclarar nos hace como una especie de brillo. Veis que hay un montón de modos de fusión y si por ejemplo ahora seleccionamos este, si continuamos pintando se nos queda directamente con este efecto aplicado. Ahora es como si le estuviera dando el sol y estuviera bronceada. Voy a agregar una nueva capa para seguir probando los modos de fusión y si por ejemplo hacemos aquí más sombra, si le damos por ejemplo a la opción de oscurecer, vemos cómo podríamos aplicar una sombra bastante pronunciada. Podemos ir jugando con otros colores y ver los distintos modos que tenemos. Por ejemplo, un buen atajo de teclado para ir jugueteando con cada uno de los modos de fusión, si tienes mantenida la herramienta de mover y estamos por ejemplo en esta capa de aquí en la que tenemos el modo de fusión tono, si pulsamos la tecla Shift más el más, nos irá cambiando el modo de fusión. Si pulsamos la tecla Shift menos, lo mismo en la otra dirección. De esta forma puedes ir probando en un momento los distintos modos de fusión que existen en Photoshop. Además tenemos las texturas. Voy a deshabilitar un momento esto. Puedes bajarte de cualquier página web texturas, por ejemplo esta tiene textura a lienzo. Si soy un poco bruto me aparece hasta la marca de agua. Hay 400.000 páginas en las que puedes descargarte material gratuito y de forma legal. En este caso para el ejemplo he cogido la primera textura que he encontrado. Pero por ejemplo, si os acordáis tenemos aquí la máscara de recorte. Si simplemente escojo la textura y la subo a la parte de la máscara de recorte, veis como en un momento se le aplica, parece que hayamos pintado en un cuadro de verdad, se le aplica el efecto de la textura al dibujo y además aquí tienes distintos modos de fusión dentro de la textura. Vamos a ver qué hay. Podemos ir jugando con los modos de fusión para encontrar el tipo de fusión que se adapte mejor, en este caso para la textura. ¿Qué os parece? Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!